7 vicios capitales es la envidia, ¿verdad? Y yo no me canso de repetir que de las personas que yo siento cierta envidia. ¿Qué envidia de la Sí, buena? tú lo puedes decir que de la buena, pero no hay ninguna de la buena. Una es querer que la persona que uno envidia desaparezca o querer ser como él. Sí. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos al ingeniero Cuello y al señor Hanna, que en 2 áreas sentimos cierto tipo de ese tipo de sentimiento. Sí. Y el otro es un programa que se lleva a cabo entre las 3 y las 6 de la tarde, a veces puedo oírlo, con un grupo de personas que hablan precioso, se expresan de una forma sin igual, y que verdad que uno se siente pequeñito al lado de ellos. Algunos de ellos, que lo dirige el amigo Domingo Páez, está Andrés L. Mateo, que es la primera lengua dominicana en todo sentido, está Fafa, está Susana, sí. Y están otros más, sí. Que hay un doctor, ay Dios, es médico y abogado, creo. Nieves. Usted me está describiendo la mesa de la última cena. No, lo que pasa es que esos 12 apóstoles, sí, tienen una particularidad, es que casi todos ya se llevaron al amigo Domingo Páez, lo convirtieron al catolicismo. Sí. A Susana no han podido, pero le está costando trabajo mantener su posición. Ya Domingo se fue. Yo no sé dónde que se va a inscribir, pero en la próxima campaña viene de diputado, por lo menos, o verde o del PRM. El Frente Amplio. Le damos la bienvenida a nuestra querida Susana Gotró, que es de las personas que no debería estar con tan mala junta, debería estar aquí. Susana, gracias. Es una oveja blanca en un grupo de ovejas negras. Así, ¿no? Realmente, eso de blanco y negro, eso está racista. Susana, no vamos a hablar ni del PLD, ni vamos a hablar de todo esto. Hay algo que estabas diciendo, y entiendo que ese tipo de programas le dan un espacio limitado a cada participante, porque son muchos. Y comenzaste, disfruté mucho el tema como lo llevabas, pero desgraciadamente no dispusiste del tiempo y quiero que lo desarrolle entero. Se habla mucho de que el país es un desastre y que la justicia es desastre. Dice, Susana decía, pero caramba, todos los casos han sido judicializados. Y el hecho de que hayan ido a la justicia ya es un avance. Naturalmente hay mucha gente que quiere condenas, cabezas y esas cosas. Yo quisiera que de corrupción y en la forma que tu partido ha abordado ese tema, tú nos hables un poquito. Realmente defenderlo es difícil, pero también negarle algunos avances. Por ejemplo, Susana, el caso de las 2 Supremas Cortes que hay. Yo le digo Suprema al Tribunal Constitucional y le digo Suprema a la verdadera Suprema. Tú no puedes negar la capacidad de sus miembros y sobre todo de sus presidentes. Yo quiero que tú nos hables de justicia, corrupción y posibilidad de hacer lo posible. Bueno, primero agradecer estar aquí. Siempre es un honor estar aquí. Ojalá me pautaran más a seguidas, por aquello de la falta de tiempo. Y también resaltar tu fino manejo de la ironía. Yo creo que soy mucho más del espacio que me dan en la Z. Usted sabe que yo tengo muchos años corriendo de sillón en sillón aquí. Mira, sí, hay que hablar de corrupción porque son tiempos de posverdad. Y a veces aquí en estas realidades insulares, en este caso ni siquiera una isla completa, nosotros creemos que somos parte de nuestra propia realidad nada más y no sabemos que hay corriente de cuando en vez y que hay procesos mundiales que repercuten y más países como con tanta dependencia mediática y económica y política de otros países.
ciertamente los partidos y la clase política tienen la culpa de este descreimiento, de esta falta de control, toda vez que se ha quedado rezagada, tanto en los actores que deben ejercer la política, como en los temas que deben de ser abordados y las circunstancias en las que se desenvuelve esa política. Y es simplemente eso, o sea, los actores que están poniendo la agenda, que están avivados por ese movimiento de indignación, ese honestismo que nosotros hemos visto y que se expresa mayor en Latinoamérica, pues tienen ahora unos medios donde expresarse. Y vaya que medio, y vaya que poco filtro y qué posibilidad de penetración tienen. Sí, hay corrupción en nuestro país, mucha corrupción. Pero el hecho de que se esté viendo la corrupción indica que también estamos avanzando. Y el hecho de que inclusive no tengamos el monopolio de la corrupción en pocas manos, como la hemos tenido desde la formación de nuestra república, también indica que nosotros vamos avanzando. Y la discusión sobre la corrupción no puede ser hecha desde la tribuna, ni desde la trinchera, ni siquiera desde el pináculo del gobierno. Hay que buscar punto de encuentro, porque si no, usted va a tener una visión sesgada. Hay muchos corruptos en el Estado, fuera del Estado, en la vida social, en la articulación de la vida nacional, porque el poder aquí no es privativo de los gobernantes. El poder aquí lo ejercen las élites políticas, las élites sociales, los poderes fácticos, la misma iglesia. El poder está muy repartido. Inclusive el poder también en parte está en manos de gente que es de la oposición y gente que no es de la oposición partidaria, sino de la oposición perenne. Aquí hay gente que es oposicionista y lo es y vive de eso. Y no es del partido mayoritario y a lo mejor no milita en una organización formal. Y sin embargo tiene mucho poder por los vasos comunicantes que tiene, familiares, sociales, empresariales, de todo tipo. Entonces vamos a hablar de corrupción, pues vamos a abordarla con justeza. Ciertamente se han judicializado casos. Ahora, nuestro sistema jurídico tiene un pecado original y sigue secuestrado. Y por lo tanto no hay la suficiente independencia ni el suficiente compromiso para asumir algunos temas. También tenemos un ministerio público debilitado, un ministerio público que no tiene todas las herramientas. Hemos tenido una reforma impuesta por los Estados Unidos, ese mismo que nos manda ese señor encargado de negocio a querernos enmendar la plana. Él fue el que nos metió en estas reformas y se le dijo, los actores del sistema en ese tiempo, yo tenía muchísimos años, porque yo empecé como con 17 años a trabajar en la Procuraduría y, oye, pasé muchísimos estamentos allí y era abogado de oficio, que para mí en ese tiempo era ser una autoridad porque teníamos que estar sobre el estrado, ejerciendo materia penal y los casos que ningún abogado quería coger. Ya tú sabes, si uno adquiría un expertise, nosotros le dijimos, esta reforma es impracticable, no va a llevar al fracaso, y los jueces y todo, nada, para adelante. Vino USAID, no impuso la reforma, 2 o 3 malos dominicanos, como siempre, como el monito Quique, aplaudiendo y viabilizando esa reforma. Y esos tenemos los efectos de esa reforma, la reforma de los Estados Unidos que nos dice ahora que hay un régimen de impunidad. ¿Y dónde es que se materializa la impunidad cuando los casos llegan a judicializarse? Hoy en la justicia, y permitió que se nombraran eso. Digo permitió porque cuando ellos les da la gana de no permitir otra cosa, no nos han permitido a nosotros ni que pongamos nuestro gobernante, y lo ponemos y nos lo tumban también. Y cuando no nos lo pueden tumbar con tanque, conspiran y nos debilitan la base política de esos gobernantes y lo perdemos también. Entonces hay que coger con pinza lo que se está diciendo. Nosotros tenemos corrupción porque nosotros tenemos un pensamiento, una actitud, una ideología de corrupción que perviven los dominicanos que están abajo y que están arriba. Y muchos de los que están abajo solamente quieren bajar los que están arriba para subir a hacer eso.
Y los que de alguna u otra manera no tienen esa visión de corrupción son excluidos de todas partes. Y llega un momento en que tú dices, oye, o yo me meto en el juego, o yo me entierro y me meto debajo de una vacinilla, porque no te deja espacio para nada, porque el ejercicio es corrupto, porque las personas que consiguen el poder, el dinero de la corrupción, son los que son promovidos, son los que son admirados, son los que son importantizados. Entonces, cuando hablemos de corrupción, tenemos que hablarlo desde el punto de vista del mediastino. Te coge para acá, yo cojo para acá y nos juntamos aquí y nos sincerizamos. Y no empecemos a hacer un discurso honestista conforme a oportunista, populista, para enaltecer esas masas que solamente son instrumentalizadas por alguna gente. Yo creo que sí, que hay mucha corrupción. Y hay mucha corrupción también porque para conservar el poder político hubo que negociar con mucha gente con pasado de corrupción. Y porque tú hacer no era posible hacer un punto de inflexión. No estábamos preparados para eso. Y el poder político tiene cualquier precio, Susana. ¿Cualquier? ¿Se debe pagar cualquier precio por el poder político? No, pero a veces es difícil tú conseguir el poder político si tú haces algunas acciones. Entonces, para algunas personas el poder es innegociable. No pueden vivir fuera del poder y por eso hacen lo que haya que hacer para estar en el poder. Entonces, tú no quieres hacer todo, tú tienes que estar dispuesto a perder el poder. Porque aquí es difícil llegar al poder y mantenerlo si no es negociándolo todo. Es muy difícil. Cuando tú ves a alguien que quiere seguir en el poder, lo hace por dos razones. Una es porque es ambicioso, porque entiende que nadie más puede hacer las cosas. Y otro es porque no me puedo ir porque me dan una carrera, porque así lo que he hecho. ¿Cuál de las dos cosas están pesando Yo creo más? que hay de las dos y otras más. O sea, aquí no hay mucho espacio político para la gente que no tiene un poder. Tiene que usted hacerse una fundación, si no usted ya no es importante, porque aquí no hay debate, aquí no hay reflexión, aquí solamente, bueno, tú lo ves como pautan a la gente en los programas, no es el caso suyo, don Julio, pero aquí hay gente, ¿cuál es de que tú llegues, pero cuál es tu cargo? Mi hermano, que yo no vine en virtud de ese cargo, no, pero ¿cuál es tu cargo? Oye, yo voy a hablar, yo puedo hablar de muchísimas cosas. Yo tengo toda una trayectoria política, de lucha, de participación en el Estado. No, pero ¿cuál es tu cargo? O sea, tu cargo es lo que te sustituye. Luego hay gente que no existe fuera del poder y por eso quiere conservar el poder. Ahora, también aquí, desde que tú pierdes el poder, hay una cantidad de personas que era incapaz de enfrentarte en el poder ni decirte nada, que se atreve hasta a mencionarte tus ancestros. Porque es que el bajo nivel no es privativo de los funcionarios ni del poder. Eso es algo de nuestra idiosincrasia. Comenzaste ahorita a hablar de que cosas que nos han impuesto ahora nos los están criticando, como el caso de los códigos de justicia. Claro, sí. Pero hay otra cosa. El tema más álgido es el tema que no se le puede acreditar a tu partido y a tu gobierno, sino que comenzó con el gobierno del PRD, es decir, complacer a cambio de algo. Tú tienes un problema que es la entrada de haitianos a la República Dominicana y tú dices, pero ¿cómo entran si la frontera está sellada por las Fuerzas Armadas Dominicanas? Y todos los días hay más. Salta el que parece ser que se pactó, déjame gobernar a cambio de que te le doy un respiro. Échale un chisme más para atrás, porque yo creo que Balaguer negoció muchas cosas, hasta tu advenimiento sí, pero al poder. Balaguer lo hizo, espérate, Balaguer lo hizo menos, pero lo hizo
y lo hizo con fines electorales específicamente. Fernando Álvarez y Balaguer saben de lo que estamos hablando, pero cuando Hipólito firma acuerdos que deben ir al Congreso, lo hace a través de cartas con embajadores, de que te permito que los militares de Haití circulen aquí sin que puedan ser sometidos a la justicia por acto, o dejo entrar a todo el que quiera, o el caso de ahora, ¿verdad? Que no hay que ser ciego para verlo, no hay que, sí. ¿verdad? Bueno, don Julio, mire, yo le voy a decir, el caso de Haití esas dos cosas veo es un tema fundamental que se ha ido deteriorando porque es un tema que nosotros nacimos, o sea, la base fundacional del ser nacional, trajo ese problema incluido. Entonces muchos gobiernos de alguna u otra manera descuidaron esa agenda y se hicieron los locos. Sí, pero también dijiste ahora no es demasiado rápido dijiste que la corrupción que era exclusiva de un sector ahora está democratizada. Claro, porque éramos pequeños, esto era un país, la apertura es en todo sentido. Entonces ese tema de Haití ciertamente amerita y convoca una actitud más firme, de la que tal vez este gobierno no está dispuesto a asumir. O sea, esto es un tema que muchos pudieron darle la vuelta por un tiempo, pero llegamos a un momento en que lamentablemente a Danilo le han explotado casi todos los temas que tienen ancestrales, si usted se da cuenta. Y este estadio de tensional entre Haití y República Dominicana ya amerita una situación casi radical. O sea, lo que nosotros vimos en el fin de semana antes pasado, ¿verdad? De este baile, de este carnaval que hicieron allá en el altar de la patria, que algunos han querido minimizar. Bueno, es que nada es nada, o sea, todo tú puedes decir que es relativo, pero eso fue una actitud afrentosa, desafiante, que obligaba al gobierno a tener una reacción oficial, una reacción. Y no la tuvo. Entonces es como el bullying en la escuela. Te dan primero un alón de moño, te alan la oreja, después te dan un pecozón y después te tumban de la silla. O sea, la próxima vez... Pero tuvo una cosa buena, Susana, bueno, que reconocieron la independencia. Reconocieron la independencia, pero tú sabes para qué, para decir que la situación de ellos debe ser la de antes, la de antes de la independencia, porque realmente lo que ellos están planteando es el rompimiento con todo y el desconocimiento a la misma institucionalidad. Y yo quiero decir algo, lo que la gente no ha visto es que quienes estaban avivando ese movimiento son los mismos que están delante en la cabecilla de la Marcha Verde. Seguro. Son la misma gente y los mismos afectos, los mismos vasos comunicantes, los mismos planificadores son esa gente. Yo creo que eso es lo único de bueno que tuvo eso, que algunos que dentro de la Marcha Verde todavía vibran por nuestras enseñas y por nuestros símbolos, dijeron, pero espérate, yo estoy haciendo causa común con esa gente. La próxima vez, Julito, va a haber un muerto. Indiscutiblemente, oye, esto no lo para nadie. Porque hay gente que todavía tenía un discurso, ¿no? Que espérate, que son nuestros hermanos, qué sé yo, que ahí se paró y dijo, oye, si vuelven yo voy a estar ahí. Entonces tal vez ahí el Estado va a reaccionar, reactivo como siempre, cuando hayan 2 o 3 muertos. Bien. Tal vez eso es lo que hace falta, lamentablemente, para que se reaccione, porque realmente eso es no inaceptable, porque lo aceptamos, eso es irrepetible para mí. José. Susana, creo que lo mejor que pasó ahí fue que no trascendiera, que se haya quedado en un debate civilizado sobre la inconveniencia de ese tipo de situaciones. Si hay un muerto, entonces trasciende a toda la prensa mundial. Y el malo es el que tiene el poder. El malo es el que ejecuta el muerto, no es el que lo provoca. La inmigración haitiana no es un problema pensado por nadie. No. Fue un problema que simplemente esa masa humana sin destino
busca dónde vivir, busca dónde trabajar. Y las puertas abiertas. Pensar que ahí hay una consigna. No, las puertas abiertas no, el salario más bajo. No, y que hay puertas abiertas. Las puertas no se abrieron, los salarios se abrieron. Exacto. O sea, estaba agotada la masa dominicana capaz de ir a zona franca y a turismo que había salido del campo. Entonces vinieron al campo primero y luego de ahí a la construcción. Busca trabajadores dominicanos que quieran ir a la construcción. Cada vez son menos, porque hay una competencia de gente que necesita trabajar. Pero así como ellos han emigrado hacia acá, nosotros emigramos hacia allá. Hay más dominicanos en Nueva York que haitianos en la República Dominicana. ¿Proporcional? ¿Israel a nuestra población? Bueno, ¿Proporcional? Pero es un problema de la necesidad del ser humano de vivir en un mejor ambiente. Para los dominicanos es mejor, para esos que están allá, es mejor vivir allá que aquí. Son expulsados por nosotros, así como la oligarquía haitiana expulsa para acá y hasta Chile a esa masa enorme que ha consumido hasta la capa vegetal. De manera que eso es un problema demasiado humano para uno pensar en la situación de un siglo atrás, de 2 siglos atrás, que tuvo una raíz histórica, como tú bien dijiste, es un acta de nacimiento de las dos naciones. Ahora bien, hay un concepto que yo quisiera que tú desagregaras. Es el concepto de la virtud y la ventaja de la democratización de la corrupción. Tú lo has presentado como algo bueno. No. Tal vez no me supe explicar. Me basta con el no. Yo expliqué lo que yo entendía sin hacer un juicio de valor. La corrupción para mí nunca puede ser algo bueno. Y nunca puede ser algo bueno no por un asunto discursivo. Es que yo he hecho de mi vida una lucha contra la corrupción. Entonces, luego no me caería bien cuando he sufrido los pasivos de luchar contra la corrupción, alabarlo desde el punto de vista del discurso. Pero yo no quería dejar atrás el símil que usted hizo. Yo expliqué desde mi punto de vista lo que ha pasado con el fenómeno, por qué tal vez se revela con más fuerza por la forma en que se hace política, los medios que son más abiertos y permiten que todo el mundo pueda expresarse y todo el mundo puede ejercer, porque el tema también de la corrupción es un tema que surge cuando otras necesidades están cubiertas y nadie puede negar que nuestro país ha pasado de ser un país de renta baja a un país de renta media y por eso no podemos optar por muchos programas sociales, por ejemplo el de Retrovirus. Entonces, eso es la infraestructura, la superestructura, o sea, la corrupción y otros criterios y otras necesidades del ser humano surgen después que las básicas están cubiertas. Entonces, la corrupción tiene que tener un papel mucho más preponderante y tiene que estar en el pensamiento, en la imaginería popular cuando tú ya comiste. Entonces vas a ver la ropa, vas a ver cómo me están dando la ropa, vas a ver. Eso es lo que yo quise decir, pero de ninguna manera quiero defender la democratización de la corrupción. Nunca pudiera ser. Yo creo que estoy explicando el fenómeno. No hay un corruptómetro para nosotros saber qué tanto ha subido, pero yo creo que ha subido mucho. Por lo menos la indiferencia a los casos que están revelándose no es aceptable de ninguna manera, porque antes había un escándalo y se reaccionaba justamente ese tema. De forma yo rápida. Quisiera hablarlo un poquito Bien. más. Seguimos con la querida hermana Susana Gotró y decíamos en la pausa algo que debe de ser el inicio de esta conversación, y es que generalmente el Estado, el gobierno, es que dirige el Estado. Y el Estado no es solo el gobierno, no solamente los 3 poderes, ya aquí hay 2 o 3 poderes más que se han añadido, están los medios, están los municipios con muchísimo poder. Retomamos ahí, Susana, algo, y es cuando la justicia trata
olvidemos de corrupción. Cuando la justicia trata un tema, le llevan un caso, y ese caso afecta al Estado, por ejemplo, Barrigol es el Estado. ¿Cómo llaman lo de Pedernales? Bahía de las Águilas es el Estado. Hay la proclividad, no solamente aquí, sino en el gobierno de los Estados Unidos, que sabe que la justicia ha llegado a niveles que hay que reconocerlo. Siempre hay la proclividad de favorecer, el juez debe de favorecer al Estado, pero no así cuando se trata de gobierno, es decir, una acusación de corrupción contra un funcionario, un juez no lo trata igual que cuando es el Estado. El tema de la focalización, lo que hablaba tú con José Israel, de que no estamos hablando de democratización de la corrupción, estábamos hablando que antes estaba focalizada en un lugar y ahora se ha democratizado, pero no quiere decir que estemos con esa situación. Pregunto, en la focalización puede haber impunidad y puede haber tolerancia y puede haber ceguera voluntaria. ¿Hay de todo o solamente hay alguna de esas tres cosas? Hay de todo y otras más, e incapacidad también. Todas las que tú dijiste son intencionales y hay otras que son consecuencias de la forma como opera el sistema. Yo creo que el gran problema de la corrupción es que solamente se puede mostrar que llega a la última parte de la cadena en este caso no es de valor, sino de falta de valor, que es la judicialización. Pero la prevención aquí no opera. Todos los casos que terminan en la justicia comenzaron con una mala prevención, con la falta de pericia, con la falta de actuación de los organismos que debieron de regular, que debieron de fiscalizar, que debieron de controlar, que debieron de hacer la rectoría. Todos, don Julio, todos, hasta el feminicidio, todos los temas nacionales, los haitianos, usted lo puede buscar, usted le puede aplicar esa regla a que fallaron muchos antes de llegar allí. Pero hay un elemento, Susana, el feminicidio tiene que comprometerte a que lo vamos a tratar en un programa. Sí, pero yo digo todos los temas. No, pero yo quiero que tú trates este asunto. El tema de la implementación de un ustedes dicen expediente, de un expediente en el que tú tienes Ministerio Público sí, la instrumentación del expediente, con un tipo, claro, una serie de cosas. Claro. Y es la prueba. A veces tú dices, y me lo decía un ex juez muy amigo de José Israel y nuestro, que decía que cuando viene un fallo, hay dos comentarios. Ese juez cumplió con su deber si te benefició el fallo, o ese juez se vendió si no te beneficia. Y eso siempre ha sido así. Ahora, el tema es que implementar un caso, tú no sabes si fue mal implementado a propósito, o si hay incapacidad. Por ejemplo, en el caso ese, ahora mismo tú tienes la clase médica y los abogados metidos con dos pies en el mismo zapato, con el caso de Quirinito, certificados médicos para arriba y para abajo. No, mire, don Julio, sí se puede. Si hay una correcta fiscalización y una unidad de análisis que se siente, usted puede detectar dónde está el error. No lo puede saber entre la baraúnda del ruido mediático, ni desde afuera, llegando la información sesgada, pero todo expediente es auditable. Y si usted busca un buen actor que conozca su trabajo, que se siente y haga un trabajo de escritorio, que es de fiscalización spot también, es de auditoría. Nosotros no hacemos auditoría judicial, jurisdiccional en este caso. Sí, usted puede exactamente detectar... Perdón que te interrumpa, pero la estadística establece la relación. ¿Por qué se caen los casos? Por la instrucción.
Por eso le digo, Los porque problemas fallan. del procedimiento Porque son los que fallan vician actores, claro, los fallan procesos y lo blindan Eso. verbo peledeísta. No, y pueden blindarlo puede pasar porque sea intencional, por incapacidad o por negligencia, o por las tres, todas las anteriores. Por eso le digo que si hubiera una auditoría se pudieran señalizar, en vez de votar al juez como está pasando, sin ningún debido proceso ni nada, ni establecer, ni analizar el comportamiento de ese juez para poder crear los mecanismos de que eso no se repita, porque hay populismo también desde el Poder Judicial. Si se hiciera una unidad de análisis de los casos, usted pudiera detectar exactamente dónde está la falla. En el caso de Quirinito fueron muchas fallas, porque fue un sistema que se implementó y se hizo un proyecto para que este individuo se fuera. No fue un solo, fueron muchas cosas. Pero existen áreas en que tú puedas confiar en áreas. Por ejemplo, yo te digo a ti, yo no voy a un tribunal, ni le recomiendo a un amigo que vaya a un tribunal en caso de un problema laboral, obrero patronal, porque parten al patrono. Yo no le recomiendo a nadie que haya tenido un incidente violento en su familia, si es hombre, que vaya a la justicia porque lo parten a priori. Generalmente tiene el hombre la culpa, 99.9, pero puede ser un punto que lo hayan provocado, pero yo les recomiendo que no vayan a la justicia. Porque Susana, ¿es posible que haya don Julio, alguna área que tú puedas ir tranquilo a la justicia dominicana? No me pongan a dar esa respuesta. Yo sí te digo a ti que todo es perfectible y que debiera ser perfectible y que la sociedad civil y la oposición debiera tener esos temas como reflexión. Pero precisamente lo que se ha perfeccionado es el blindaje. Es El blindaje de los procesos. bueno, blindaje claro, porque ese blindaje le beneficia a todos. Pero ese blindaje fue solamente político que diseñó un expresidente para mejorar el su gran gente. blindaje de aquí es económico y social, don Julio. Esa es la realidad. De coger todos los órganos. Susana, oye, yo te tenía que decir, te lo tengo que decir aquí porque no llamo a la radio. Son los ricos y los poderosos. Pero óyeme, de aquí. ese blindaje no se hizo para, primero, que no haya penetración de la oposición en los organismos que eligen autoridades. Tribunal Superior Electoral y Junta, mía. Suprema, Tribunal Constitucional, mío. Consejo de la Magistratura, mío. Por eso hay que buscar en el Congreso los 2 o los 4 representantes que hacen mayoría. Pregunta, ¿eso no se hizo adrede? Sí, se hizo adrede y fue permitido. Y ya produjo y mucha frutos. Gente pasó Y ya produjo. Oye, y hay gente que cambió de chaqueta también. Es que eso no te garantiza nada. Por eso te estoy diciendo. Y puede nombrarlo la oposición. Y si la mentalidad es esa, la puede nombrar toda la oposición. Es más, pueden ser electivas, y van a caer en lo mismo, porque es el sistema de consecuencia que tienen esas personas. Todos son honorables, los que se han ido, los que están y los que vendrán. Todos son honorables inclusive para la oposición. No es verdad que el blindaje solamente es político, ni siquiera es político de gobierno. Es de los sectores poderosos. Que los sectores poderosos, donde más irrita la impunidad, es en los sectores de poder y en los sectores de poder que están en el gobierno, es cierto, pero de esa impunidad se han beneficiado todos. Y hay muchas cosas que son perceptivas. O sea, tú entiendes que la justicia usted entiende que la justicia tiene un sesgo con los hombres en ciertos casos. Ojalá usted viera cuál es el porcentaje de éxito que tienen los conflictos de mujeres con los hombres y usted se va a quedar sorprendido. Entonces hay mucho también de percepción que muchas veces no es la realidad. Aquí hay un sistema de impunidad general en todos los estamentos de la vida, desde una fila, desde un semáforo, de donde quiera lo hay. Y eso, claro, uno lo ve más cuando son casos como esos que atañen a la justicia, pero aquí no hay consecuencia
De nada, don Julio. Y no hay consecuencia de nada porque se ha deteriorado mucho la institucionalidad y los mecanismos de control ciudadano también. De control ciudadano, porque mucha gente ha sido cooptada o de un lado o de otro. Pero dijiste sectores de poder. Tú tienes el privilegio de tener experiencia que todos no tenemos. Tú pasaste por una de las EDES y sabes lo que significa el negocio de la energía en la República Dominicana, sí. Cómo los generadores le venden a las sedes a precios que oscilaban entre 9 y 25 centavos el kilo, y tenemos que desde 2004 hasta el 2012 se habló todos los días de 2 plantas de carbón que nunca se materializaron, y cuando yo digo que para mí eso fue una influencia de los sectores económicos, en los sectores políticos que decidían, inclusive que podría haber hasta corrupción, porque es muy bueno manejar 100 millones de dólares mensuales y que de buena viene un sanjuanero de Arroyo Cano y te dice a ti, se van a hacer 2 plantas. Yo debiera ayudarlo en ese discurso, don Julio, porque... No me puedes ayudar, pero me dejas decir. Porque yo soy la política. Y te aquí. dice, pero el Estado no puede prevalecerse de su propia falta. Que los sectores económicos quieran lucrar, esa es su naturaleza. Lo que nosotros debiéramos ver es qué hizo el Estado, por qué el Estado permitió eso. Mire, y yo y él digo no sabe que él va a pagar, él no sabe que él va a pagar eso, que él no va a salir bien de ahí. Lo van a hacer, esos sectores no perdonan, es demasiado dinero. Mire, don Julio, yo no creo eso. Yo creo que si las cosas se hacen bien, el año cierra. Estuvo bien. Hay un año móvil, como veíamos nosotros en Comerciar allá, en lo que tú inviertes aquí se siente allá. O sea, si realmente terminamos bien, no solamente él no se va a ver afectado, él va a ver los beneficios políticos de eso. Ahora nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo desde la regulación del Estado. Ese problema en que se dilató en buscar una solución al problema eléctrico, que yo no creo que Punta Catalina sea la solución, es parte de la solución. Eso es un sector que tiene muchas cosas todavía en las que hay que trabajar, pero es parte de la solución. Es la causa exclusiva de la gente que tuvo posiciones de mando en el Estado. Y ni siquiera se comprende desde afuera. Las superintendencias de electricidad y los superintendentes que nosotros hemos tenido, inclusive los que tuvimos que son de oposición y que están haciendo oposición, deben explicar por qué ellos no regularon como debieron, por qué no ejercieron desde allí las señales regulatorias, las señales normativas para estimular el mercado, para organizar el mercado, para que esto no ocurriera. No, porque la raíz de la privatización arrancó de entregarle 800 millones de dólares en inversión del Estado a precio gratuito a los generadores privados que se comprometieron a invertir una suma semejante nunca se ha auditado. Sí, pero mire, de la privatización yo he decidido no hablar en público, sí, pero porque el costo político es muy grande, pero dígame a ver, habían unos contratos, habían unas inversiones, hubo incumplimiento del Estado también, que le dio la excusa a los inversionistas de no invertir. Hubo un Estado que no forzó las inversiones, que no hizo el cronograma de inversión y no fiscalizó. Que ni siquiera auditó la inversión. Entonces, es el Estado. Y nosotros tenemos que no verlo políticamente, porque cuando me vaya de aquí me van a acabar, pero tú fuiste... No. Yo hablo del Estado como la estructura que debe de organizar sectores como este que... operan en competencia. No, pero la inversión es una cosa, pero lo peor es que la inversión era parte de la privatización. Es más, era si usted quiere ver, era el cebo de la privatización. No, pero en principio le garantizó a los generadores la ganancia y a la sede la pérdida. Más nada. El esquema de la privatización garantiza la ganancia en los generadores y la pérdida de las sedes. Pero la capitalización se hizo en las sedes, se hizo en el renglón de distribución, porque la capitalización que se hizo en generación hasta ahora no ha fallado. Busque Tavo y busque, y usted puede ver
Y usted puede ver cómo actúan esas, que pudiera ser mejor la distribución de beneficios, pero el Estado tiene participación mayoritaria. O sea, donde nosotros fallamos no fue donde nosotros más dimos, fue donde nosotros más boicoteamos el proceso, que fue en la distribución y en la comercialización, donde un sector, por una parte, como el doctor Merengue, entregó en una y por otra parte estaba haciendo totalmente lo contrario. Entonces, a veces el abordaje de los temas, bien, aunque afecten, Susana, debemos hacerlo. No te voy a decir, así. no te vuelve, sino no te vayas, quédate. Gracias, Susana. Gracias. Vuélvame a Susana invitar, que Gotrón. no hablamos de feminicidio. Y ese Bueno, es mi eso, tema. pero eso no es tema para una hora, No eso te preocupes. para un hora extra. Pero en lo que tú vienes, matan 10 más. 22. Ay, no Material digas nunca así, faltará. José. Ojalá Gracias, que no. Susana Gotrón. Gracias a usted.